Shalem y una bienvenida para todos. Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat semanal veremos el tema Tu vida en las letras Kaf, Lamed y Men. ¿Qué significa realmente dar kabot a Yahweh? ¿Será que solo significa cantar exaltaciones? ¿Qué significado oculto hay en el número 30? ¿Por qué David comenzó a reinar a los 30 años? ¿Y por qué Joseph también comenzó a reinar en Egipto a esa misma edad? ¿Qué significa eso? Todos esos detalles los desarrollaremos en esta enseñanza. Comencemos por la letra Kaf, la 11ª letra del alefato hebreo. Esta letra tiene una pictografía de la palma de una mano abierta y como tal la Kaf está asociado a los siguientes significados: dar con la mano abierta, bendición; cubrir, autoridad; someterse, bajo la mano, humildad. Todos esos significados los iremos desarrollando conforme avancemos en la enseñanza. Comencemos viendo la conexión interesante. Tenemos a Adán, que fue formado del polvo de la tierra. ¿Cómo fue creado Adán? Fue moldeado por las dos manos de Yahweh. Esa acción se encuentra codificado en las propias letras del alefato hebreo. Fíjense en esas tres letras consecutivas. Tenemos la Tet, la Yod y la Kaf. En anteriores capítulos vimos el significado de las letras Tet y la Yod. La Tet claramente vimos que significa vasija de barro, y de hecho la palabra barro en hebreo se dice tit. Por otro lado, la letra Yod simplemente significa la mano derecha de Yahweh. Entonces, si construimos el significado de estas tres letras juntas de derecha a izquierda, tenemos lo siguiente: vasija de barro, y luego le sigue la mano y nuevamente la mano. Tenemos dos manos que moldearon la vasija de barro. ¿Qué significa eso? Que Yahweh moldeó la vasija de barro. Nosotros somos vasijas de barro hechos y moldeados por las manos del Creador. Él es el alfarero, nosotros el barro, dice el libro de Yeshaya. Uno de los personajes del Tanakh que más está asociado a la letra Kaf, ¿quién es? Es Moshe. Y la letra Kaf significa por implicación someterse bajo la mano, ser humilde o manso. ¿Y quién fue el hombre más manso de la tierra después de Yahshua? Fue Moshe. Él estaba sometido completamente bajo la mano de Yahweh y el pueblo estaba bajo la mano de Moshe. Moshe tenía una cercanía tan grande con Yahweh que en una ocasión le pidió al Creador que le mostrara su rostro. Leamos ese texto y veamos qué podemos aprender de ahí. Shemot 33:22 nos dice: y cuando pase mi kabot, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano Kaf hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. ¿Por qué Moshe quería ver el rostro de Yahweh? Porque en el rostro se encuentra la kabot, ahí se encuentra el carácter de alguien. Tú con mirar a alguien puedes conocer a esa persona. Entonces Moshe quería conocer cómo era el aspecto del Creador, pero Yahweh no se lo permitió. ¿Por qué? Porque mirar el rostro de Yahweh es como mirar un horno ardiente, no podrías soportarlo, caerías fulminado al piso. Ningún ser de carne podría mirar el rostro de Yahweh y seguir viviendo. En simples palabras, mirar el rostro de Yahweh es como recibir 1.000.000 de truenos de descarga eléctrica en un instante. Simplemente el hombre cae fulminado. Y lo interesante de este verso es lo siguiente: Yahweh no le permitió ver su rostro a Moshe, sino que cubrió con sus manos la peña para que Moshe no muriera. La palabra hebrea traducido ahí como mano es Kaf. ¿Esto qué significa? Que la palma de la mano de Elohim es cobertura, protección y autoridad. Fijemos la mirada en el significado de autoridad. La palma de la mano siempre representa autoridad. Por ejemplo, cuando un policía levanta la palma de su mano, automáticamente un conductor, sea cual fuere, no importa si es un profesional de cualquier rango, se somete a la autoridad terrenal. Por tanto, si un hombre se somete a la autoridad terrenal, entonces cuánto más nosotros tenemos que someternos a la autoridad del Creador Yahweh. Pero si alguien dice: a mí nadie me va a mandar ni ordenar,
¿Qué tipo de persona tenemos ahí? Una persona soberbia y arrogante que cree que no está bajo autoridad, pero esa persona se engaña a sí mismo, porque todos estamos bajo autoridad. Escuchen bien esto, lo vuelvo a repetir, todos, absolutamente todos, estamos bajo autoridad. No existe ningún verso en el Tanakh que diga que tú no estás bajo autoridad y que tú eres tu propia autoridad. No existe eso. Por ejemplo, la esposa y los hijos están bajo la autoridad del padre. El padre de familia a su vez está bajo la autoridad del líder de su tribu. Este líder de tribu a su vez está bajo la autoridad de los ancianos de la congregación. Los ancianos a su vez están bajo la autoridad de los 12 emisarios. Los 12 emisarios a su vez están bajo la autoridad de Yahshua, y Yahshua está bajo la autoridad de Yahweh. ¿Se dan cuenta que todos estamos bajo autoridad? Sería una mentira afirmar que tú no estás bajo autoridad. Sería una blasfemia decir que tú eres tu propia autoridad. Por tanto, todos estamos bajo autoridad, lo quieran aceptar o no. Por eso Shaulo escribió lo siguiente. Efesios 5 del 21 al 22 nos dice: someteos unos a otros en el temor de Elohim. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Adón, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Mashiach es la cabeza de la asamblea, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Algunas mujeres no quieren someterse a su marido. Dicen: mi marido no es creyente, por tanto él debe someterse a mí. ¿Dónde dice eso? En ningún lado de las escrituras dice que la mujer se convierte en cabeza en caso que su marido no sea creyente. Si usted tiene un esposo no creyente, entonces pídele a Yahweh para que lo convierta en su siervo. Porque lo quieras aceptar o no, tú estás sometido bajo la autoridad de tu esposo. Ahora veamos otro dato interesante asociado a la Kaf. Yeshaya 49:18 nos dice: alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Yahweh, que de todos, como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia, Kalá. La palabra novia en hebreo es Kalá, y fíjense con qué letra comienza la palabra Kalá. Comienza con la letra Kaf, la palma de la mano. ¿Por qué la novia del Cordero comienza con la letra Kaf? Por una simple razón, porque la novia del Cordero es totalmente sumisa a su esposo. La novia no piensa, no razona, solo obedece. Así como Ribka, la sierva de agua, ella simplemente obedeció. Sus padres le preguntaron: ¿te irás a casar con un novio que no conoces? Ella no lo pensó, no lo reflexionó, simplemente dijo: sí, me iré. Esa es la característica de la novia del Cordero. ¿Usted quiere ser la novia de Yahshua? Más vale que obedezca sin preguntar, sin decir: pero es que... No, nada de eso. Solo póngase sumisa bajo la mano del novio. Veamos otra conexión de la letra Kaf. Salmo 146:8 nos dice: Yahweh abre los ojos a los ciegos, Yahweh levanta a los caídos, Kafab, Yahweh ama a los justos. Cuando alguien escucha la palabra caídos, inmediatamente piensa en los ángeles caídos o nefilín, pero este verso no está hablando de los caídos en pecado, sino más bien el texto está hablando de personas que se curvan, caen de rodillas, se inclinan, aquellos oprimidos y quebrantados de corazón. Todas esas personas se humillan bajo la mano poderosa de Yahweh. Kefas conocía muy bien todo esto, por eso escribió su carta diciendo: humillaos pues bajo la mano poderosa de Elohim, para que él os exalte cuando fuere el tiempo. En este punto hay un detalle muy interesante. La letra Kaf es la letra que le sigue inmediatamente después a la letra Yod, que significa la diestra de poder de Yahweh. Entonces tenemos dos cosas claves en este punto. Tenemos la Yod, que representa poder, y luego le sigue la Kaf, que representa humildad. ¿Qué significa esto? Significa que Yahweh nos da poder para proclamar su nombre. Y luego, ¿qué debemos hacer nosotros?
Debemos ser humildes. Cuanto más poder recibamos, más humildes debemos ser. ¿Qué tal la Kaf en el principio? En la época de Shemuel, el pueblo pidió un rey para que reinara sobre ellos. Yahweh se molestó mucho porque el pueblo no quiso someterse bajo su mano, sino quiso buscar una cobertura en el hombre. Esa es la triste realidad del ser humano. Siempre quieren buscar protección en algo terrenal. En Bereshit pasó lo mismo. Adán ya no quiso someterse bajo la mano de Yahweh, sino eligió creerle a la serpiente, y al hacer eso, Adán se sometió bajo la mano del diablo. Esto significa que cada vez que usted peca, literalmente va delante de Hasatán y le dice: Ok, Hasatán, pon tu mano sobre mi cabeza, ahora soy tu siervo. Todas las personas del mundo están haciendo esto. Todos están bajo la mano del maligno. Yahuanán sabía este concepto, por eso escribió diciendo: el mundo entero está bajo el maligno. Escuchen bien esto, solo hay dos manos en el universo, la mano de Yahweh y la mano de Hasatán, y usted se someterá a una de esas manos. No existe una tercera mano llamado el nuestro. ¿Qué tal la palabra Kippur? Yom Kippur lo acabamos de conmemorar. Kippur viene de la raíz hebrea kafar, que significa cubrir. Y fíjense con qué letra comienza la palabra Kippur. Comienza con la letra Kaf, la palma de la mano. Entonces en Yom Kippur Yahweh cubría los pecados de su pueblo con su mano. Los pecados no habían sido quitados todavía, sino solo cubiertos. Pero cuando Yahshua fue sacrificado, ahí todos los pecados fueron quitados definitivamente para siempre. Ahora veamos un significado pictográfico de la palabra Kippur. Tiene un significado interesante. Comencemos leyendo el siguiente texto para entrar en contexto. Yeshaya 53:7 nos dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como el cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahora fijemos la mirada en las tres letras hebreas que componen la palabra Kippur. Kippur se escribe con tres letras hebreas, la Kaf, la Pei y la Resh. La Kaf significa mano, la Pei significa boca y la Resh significa cabeza, hombre. Entonces, juntando esos tres significados, tenemos que Kippur significa el hombre que puso su mano en su boca. Ese concepto hace referencia al hombre que enmudeció. ¿Quién fue el que no abrió su boca y fue llevado como cordero al matadero? Fue Yahshua HaMashiach. ¿Se dan cuenta cómo el Mashiach está en todos lados? Con razón Yahshua le dijo a los fariseos: lean bien la Torá, porque ella da testificar de mí. Ahora vamos a ver una palabra hebrea bien interesante. Todos lo conocemos. Estamos hablando de la palabra kavod. Esta palabra significa primordialmente peso, pesado. El dinero en la antigüedad se manejaba no en papel, sino en peso, kavod. De ahí muchas monedas en la actualidad siguen utilizando el término peso para designar sus monedas. Por ejemplo, tenemos el peso mexicano, el peso chileno, el peso argentino, etc. Entonces vemos que el peso es una forma de cuantificar el dinero. Lo vemos claramente plasmado eso en el siguiente verso. Bereshit 13:2 nos dice: y Abraham era riquísimo, Kabat, en ganado, plata y en oro. Abraham tenía muchísimo dinero cuya cantidad pesaba toneladas, y para cuantificar todo ese peso el Tanakh usa el término kabat, que hace referencia a algo muy pesado. Este mismo término kabat se aplica por excelencia al Mashiach Yahshua. Fíjense lo que dice el siguiente verso. Proverbios 8:24 nos dice: antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, Kabat Maim. Este proverbio habla del Mashiach con un enfoque en las aguas. ¿Por qué el énfasis en las aguas? Porque el agua representa la Torá o palabra de Yahweh. ¿Y quién es la palabra de Yahweh? Es Yahshua. Yahuanán dice claramente: en el principio era la palabra y la palabra estaba con Yahweh. Y lo interesante de este verso se encuentra en el término muchas. Muchas o muchos en hebreo se dice rabá. De ahí que cuando
decimos Toda Rabá, estamos diciendo muchas gracias. Entonces vemos que el término Rabá se usa para designar una cantidad grande. Pero fíjense en este proverbio, ¿qué término hebreo se está usando para designar las muchas aguas? Se está usando el término Kabat en lugar de Rabá. Esto significa que las aguas del planeta Tierra tienen muchísimo peso. Y esto todos lo sabemos. La Tierra está compuesto por un 70% de agua, con lo cual el peso del planeta Tierra lo determina el agua. Y nosotros estamos entendiendo que las palabras de Yahweh son el agua. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que las palabras de Yahweh tienen muchísimo peso o kabod. Las palabras que Yahweh pronuncia tienen muchísimo peso en nuestra vida. No existe mayor palabra en el universo que tenga tanto peso como lo tiene la palabra de Elohim. Por tanto, dar kabod a Yahweh no solo significa exaltarle y decir que lo amamos, sino dar kabod a Yahweh significa dar peso a sus palabras, obedecerle y temblar ante su palabra. Esa es la verdadera forma de darle kabod a Yahweh. Veamos un ejemplo para entender mucho más claro el significado de dar kabod a Yahweh. Para ello vamos a examinarlo desde el punto de vista de la balanza. Supongamos que una persona tiene un negocio de carros, vende carros desde los más baratos hasta los más caros. El carro más barato es una cucaracha que cuesta $1000 y el carro más caro es una camioneta 4x4 que cuesta $100,000. En un día cualquiera vienen dos clientes a comprar un carro. Uno de ellos es pobre y solo tiene $1000 en su bolsillo, y el otro es rico y tiene más de $100,000 en su tarjeta. Ambos clientes están preguntando en la tienda de carros, ¿a cuál de estos dos clientes dará preferencia o peso la persona que es dueño del negocio de carros? Es obvio que el dueño del negocio dará preferencia al rico que quiere comprarle una camioneta 4x4 del año, pero al pobre que solo está preguntando por una cucaracha no le prestará atención en lo más mínimo. De esto podemos aprender que las personas siempre dan preferencia a los ricos, es decir, dan peso o kabod a una persona distinguida con mucho dinero, pero al pobre lo tienen en poco. Si lo llevamos a la balanza a estos dos clientes, ¿cuál de ellos tiene más peso para el hombre del negocio? Obviamente el hombre rico pesa 1 tonelada para el negociante, porque le va a comprar un carro muy caro, pero en cambio el hombre pobre solo pesa 1 kilo porque le va a comprar el carro más barato. Esto significa que dar kabod a alguien significa prestarle toda la atención y preferencia por encima del resto. Partiendo de esta metáfora, ¿qué significa dar kabod a Yahweh Elohim? Significa que nuestra prioridad debe ser Yahweh y Yahshua. Toda nuestra atención debe estar dirigida hacia Él. Todo nuestro tiempo debe estar consagrado a Él. Debemos hacer a un lado al mundo y prestar atención únicamente al Creador del universo. Escuchar atentamente su voz y obedecerle. Si hacemos eso, entonces verdaderamente estaremos dando kabod a Yahweh. Escuchen bien esto. Si queremos darle kabod a Elohim, sus palabras tienen que tener muchísimo peso en nuestra vida. Pero cuando tú escuchas las palabras de Yahweh y no la obedeces, entonces tú no le estás dando kabod a Él, sino lo estás menospreciando. ¿A quién estás dando kabod tú? Algunos lo están dando al dinero, otros a su trabajo, otros a su familia, otros a su novia, otros a sus casas y carros, otros a los ídolos abominables o estatuas. ¿A quién estás dando kabod tú? Solo existe dos lados en una balanza. O bien tú te inclinas hacia el lado del Creador, o bien te inclinas hacia el lado de Hasatán. ¿A cuál de esos bandos estás dando tu kabod? Para saberlo, simplemente examina tu tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Yahweh? ¿Le dedicas 1 hora y luego te la pasas en redes sociales todo el resto del día? ¿O simplemente en cada Shabbat te acuerdas recién del Creador y te pones a estudiar su palabra? Es tiempo de hacer un examen introspectivo, porque tú puedes estar dando kabod al diablo y ni siquiera te has dado cuenta. Vamos a cerrar este término kabod leyendo el siguiente verso. Yeshaya 43:7 nos dice: todos los llamados
creados de mi nombre para honra, cabot mía, los he creado, los formé y los hice. Tú y yo hemos sido creados únicamente para dar cabot a Yahweh Elohim, punto final. Ahora veamos otra palabra hebrea muy interesante asociado a la letra Kaf. ¿De qué palabra estamos hablando? Vamos a descubrirlo leyendo el siguiente verso. Bereshit 48 del 13 al 16 nos dice: y los tomó Joseph a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Yasharel, y Manasés a su izquierda a la derecha de Yasharel, y los acercó a él. Entonces Yasharel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo Barak a Joseph, diciendo: el Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac, el Elohim que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el Malach que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Todos conocemos la historia de Manasés y Efraín. Ambos fueron bendecidos por Jacob antes de morir. Y fíjense lo que Jacob hizo. Puso la palma de su mano, letra Kaf, sobre la cabeza de ambos muchachos. ¿Eso qué significa? Que la bendición viene una vez que tú te sometes bajo la mano de Yahweh. Cuando tú eres obediente y sumiso bajo la mano del Creador, solo ahí Él puede bendecirte. Pero si tú vives tu vida como tú quieres, haciendo lo que tú quieres, vistiendo como tú quieres, entonces ¿cómo esperas que Yahweh te bendiga? Yahweh solo bendice a los obedientes, amigos míos. ¿Y qué sucede con los desobedientes que no quisieron sujetarse bajo la mano de Yahweh? Se pierden la bendición, es decir, entran en maldición, ya que la maldición, según la perspectiva hebrea, es perderse una bendición. Ahora veamos el significado pictográfico de la palabra traducido como bendición. Estamos hablando de la palabra hebrea Barak. Esta palabra se escribe con 3 letras hebreas, la Bet, la Resh y la Kaf. La Bet significa casa, la Resh significa cabeza principal y la Kaf simplemente significa palma de la mano, o por implicación significa bendición. Por tanto, Barak significa la mano o bendición está sobre aquel que será la cabeza de la casa. ¿Quién es la cabeza de la casa del padre? Es el primogénito. Y primogénito, ¿cómo se dice en hebreo? Se dice Bekor. Y lo interesante de todo esto es que Bekor se escribe con las mismas letras de Barak. Fíjense, son las mismas 3 letras hebreas, solo que cambiaron su posición nada más. ¿Qué significa eso? Que la bendición está totalmente conectada al primogénito. Es decir, cuando hablamos de bendición estamos hablando del primogénito. Por esta causa todos querían recibir la bendición de la primogenitura. Todos sabían que el primogénito recibe doble porción de herencia. Es el jefe de la casa de su padre. Él es el que más peso o cabot tiene. ¿Quién no quisiera recibir la bendición de la primogenitura? Ahora estarán entendiendo por qué Esaú quería matar a Jacob. Esaú era un hombre tenaz, pero cuando se enteró que perdió su bendición de primogénito, se puso a llorar. Esaú estaba tan desesperado que entre lágrimas le rogó a Isaac que lo bendijera a él también. Isaac tuvo compasión de Esaú y lo bendijo, pero esa bendición no se compara en nada a la bendición del primogénito. ¿Usted quiere recibir la bendición del primogénito o quiere recibir la bendición de Esaú? Si usted actúa como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, entonces te perderás la bendición más grande. Muchos hoy en día se están perdiendo la bendición de la primogenitura por querer ganarse un plato de comida. Yahweh les dice: ven y sírveme y yo te sustentaré. Pero las personas dicen: es que ¿de dónde voy a comer? Necesito ir a trabajar al mundo para ganar un plato de comida. Si dices eso y te vas al mundo para ganarte ese plato de comida y rechazas el sustento de Yahweh, entonces lamentablemente te perdiste la bendición de la primogenitura.
Solo los valientes recibirán esta bendición. Esta bendición no es para los cobardes. Si usted no confía en Yahweh, si usted pone más importancia en la comida del mundo, entonces déjenme decirle que usted se perdió la bendición de la primogenitura. No hay vuelta atrás. Usted será menor en el reino de los cielos. Ahora veamos un término hebreo que todos conocemos. Estamos hablando del término Cohen. Este término comienza con la letra Kaf, y ya vimos que la Kaf por implicación hace referencia a la bendición. ¿Quiénes bendecían al pueblo? Son los Kohanim. Entonces examinemos el significado de Cohen. Comencemos leyendo 2 versos para entrar en contexto. Vayikra 6:23 nos dice: toda ofrenda de Cohen será enteramente quemada, no se comerán. Y este verso nos dice: así que Ahim, os ruego por la Rajamín de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, Kadosh, agradable a Elohim, que es vuestro servicio racional. ¿Por qué la ofrenda del Cohen tenía que ser enteramente quemada? Por una simple razón, porque esa ofrenda representa la vida del Cohen, la cual tiene que ofrecerse completamente, es decir, un Cohen sirve a Yahweh a tiempo completo, no a tiempo parcial. Es decir, un Cohen sirve a Yahweh los 7 días de la semana. Durante 6 días está preparando el lejem de la proposición para renovarlo en cada Shabbat, y adicionalmente sirve a Yahweh en cada Moedín y Rosh Hodesh. En simples palabras, un Cohen está trabajando para Yahweh los 364 días del año. No hay descanso ni vacaciones. Por eso Yahweh ordenó diciendo que la ofrenda del Cohen será enteramente quemada. ¿Cuál era la ofrenda que era enteramente quemado? Para saberlo, veamos cuáles son los tipos de ofrenda que existían en el Tanakh. El Tanakh menciona 5 tipos de ofrenda, los cuales son los siguientes. Número 1, Olá, ofrenda quemada completa. Número 2, Minjá, ofrenda de grano. Número 3, Shelamín, ofrenda de paz. Número 4, Hatá, ofrenda por el pecado. Número 5, Asham, ofrenda por la culpa. ¿Cuál de estos 5 tipos de ofrenda era la ofrenda más excelente? Era la ofrenda quemada completo, en hebreo Olá. Esta ofrenda subía enteramente al altar. Entonces, ¿cuál es la ofrenda que representa al Cohen? Es la ofrenda Olá. Esta era la ofrenda más excelente que había. Por eso esta ofrenda se ofrecía diariamente de forma continua. La ofrenda era 2 corderos machos de 1 año. Uno se quemaba en la mañana y el otro se quemaba en la tarde. Lo interesante de esta ofrenda era que solo se aceptaba un animal macho de 1 año. ¿Por qué? Porque ese cordero de 1 año representa a Yahshua, nuestro Cohen Gadol. Él es la ofrenda perfecta, o tamín, y el significado pictográfico de la palabra Cohen hará trascender todo lo que acabamos de decir. La palabra Cohen se escribe con 3 letras hebreas, la Kaf, la Hei y la Nun. La Kaf significa mano, la Hei significa revelación y la Nun significa vida. Por tanto, la palabra Cohen significa el hombre que se somete bajo la mano de Yahweh para traer revelación de vida. ¿Quién es ese hombre? Yeshaya 53:10 nos dice: con todo esto Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida, Nun, en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano, Kaf, prosperada. Vamos a continuar la enseñanza en este Shabbat semanal. Ahora veremos la Lamet y el buen pastor. La letra Lamet es la 12ª letra del alefato hebreo. Tiene un valor numérico de 30. Ese número tiene un significado profundo que más adelante lo vamos a ver. La Lamet, viendo su pictografía, significa vara del pastor, callado. Por implicación significa buen pastor, dirección, instrucción, enseñar, aprender, 30. Vayamos profundizando en estos significados. Comencemos leyendo el siguiente verso. Devarim 6:1 nos dice: estos pues
pues son los mandatos, estatutos y decretos que Yahweh vuestro Elohim mandó que os enseñase Lamet, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. La Lamet significa enseñar y está asociado al número 12. ¿Y a los cuántos años Yahshua comenzó a enseñar? El libro de Lucas nos dice que Yahshua tenía 12 años cuando se quedó en el templo y sus padres comenzaron a buscarlo desesperadamente. Pero lo interesante en esta historia es lo siguiente. Número 1. Yahshua tenía 12 años. Ahí el Mashiach comienza a identificarse como el buen pastor. Número 2. Todos los maestros del templo que le hacían preguntas se maravillaban de la inteligencia de sus respuestas. Escuchen bien esto. Dar una respuesta implica enseñar. Entonces, ¿qué estaba haciendo Yahshua en el templo a sus 12 años? Estaba dando lecciones de Torá a los maestros de la Torá. A partir de los 12 años, Yahshua crecía en sabiduría, estatura, para luego convertirse en el maestro de maestros a los 30 años. Aquí se encuentra el detalle más importante de la letra Lamet que apunta directamente a Yahshua. Fíjense, al Mashiach después de su nacimiento recién se lo comienza a mencionar a los 12 años en el episodio del templo. Luego no se vuelve a saber nada del Mashiach sino hasta los 30 años, cuando había comenzado su ministerio. Ahora la pregunta, ¿por qué la vida de Yahshua está asociado al número 12 y 30? Porque el número 12 corresponde a la 12ª letra del alefato hebreo, la Lamet, que tiene un valor numérico de 30. ¿Será simple casualidad que el número 12 y 30 estén asociados al Mashiach? Claro que no, no es casualidad. Yahshua, como el buen pastor, no podía haber elegido otros números que no fueran el 12 y el 30 para representar su vida. Nuestro Mashiach a los 12 años comenzó a enseñar y cuando llegó a los 30 se convirtió en el buen pastor propiamente dicho. Comenzó a enseñar a sus discípulos. ¿A cuántos el Mashiach enseñó muy fuertemente? Fue a 12 personas. ¿Será simple coincidencia eso? ¿O el Mashiach está cumpliendo la palabra de Yahweh asociado a la letra Lamet? Las 22 letras del alefato hebreo nos hablan de un caminar Haruajin. Comenzamos con la Aleph y terminamos con la Tau. En esas 22 letras encontramos a Yahshua. Por eso él dijo: yo soy el Aleph y la Tau, el principio y fin. Nuestro Mashiach en su vida cumplió todo el alefato hebreo. Comenzó naciendo como el hijo de Elohim, como la letra Aleph, y terminó su obra con la letra Tau, siendo sacrificado en el madero como la señal definitiva de la redención. Estas 22 letras también se aplican a nosotros, a nuestras vidas. Cuando nosotros comenzamos este caminar de Emuná, comenzamos con la letra Aleph. ¿Quién es la Aleph? Es el todopoderoso Yahweh Elohim. Es decir, comenzamos conociendo al Creador, luego edificamos nuestra casa Bet, luego caminamos Gimel, directo a la puerta de las ovejas Dalet, para entrar en revelación Hei, y así sucesivamente vamos avanzando en este caminar hasta completar las 22 letras. Ahora, un momentito, pausa. ¿En qué etapa de tu vida estás tú? Es decir, ¿en qué letra hebrea estás tú? Si usted está enseñando y tiene 30 años, entonces usted es un buen pastor. ¿Quién será esa persona que cumplió 30 años y está enseñando? Examinemos nuestras vidas. La etapa final de nuestras vidas como creyentes concluye con la letra Tau, cuando somos sellados definitivamente para el día de la redención final. ¿Qué tal estas dos letras, Kaf y Lamet? Tienen un significado muy especial si las juntamos. Fíjense, la Lamet es la letra que le sigue inmediatamente después a la letra Kaf. ¿Eso qué significa? Que nosotros, antes de poder enseñar, tenemos que someternos primero bajo la mano o Kaf de Yahweh. Es decir, tenemos que ser sumisos y humildes bajo la voluntad del Creador. Solo así realmente podremos enseñar a nuestros Sahim. Un dato interesante es que la Lamet está asociado a la Tebalya o inmersión. ¿Cómo sabemos eso? Porque Yahshua, antes de comenzar su ministerio público, se sumerge primero en el río Jardén y luego recién
recién comienza su ministerio público como el buen pastor. Entonces, si usted hizo su inmersión, se encuentra en la etapa Lamed de su vida. Ahora nos vamos a empezar a meter a mayor profundidad en el valor numérico de la Lamed. Estamos hablando del número 30. Comencemos leyendo los siguientes dos versos. Bereshit 41:46 nos dice: era Yosef de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió Yosef de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. El segundo verso nos dice: era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Yosef tuvo 30 años cuando comenzó a reinar como el segundo hombre más poderoso de Egipto. Y David tuvo 30 años cuando comenzó a reinar en Hebrón. ¿Por qué Yosef y David comenzaron a reinar justo a los 30 años? Pudieron comenzar su reinado a los 25 o 26 o después de los 30, pero comenzaron a reinar justo a los 30 años. ¿Por qué? Porque a los 30 años un varón llega a su completa madurez. Esto está conectado desde luego a la letra Lamed, es decir, un buen pastor comienza a pastorear su rebaño a los 30 años de edad. ¿Qué es lo que hizo Joseph cuando tenía 30 años? Interpretó los sueños de Faraón y se convirtió en gobernador de Egipto. Le proveyó de alimento a todo Egipto durante los 7 días de abundancia y los 7 años de hambruna. Y no solo Joseph alimentó a todo Egipto, sino a todas las naciones en derredor, y sobre todo alimentó a su familia entera, el pueblo de Yasharel. Entonces vemos que Joseph inició su carrera de pastor de las ovejas a los 30 años. Y lo mismo podemos decir de David. Él comenzó a pastorear a las ovejas a los 30 años. Pero ¿por qué Joseph y David iniciaron su carrera de pastor a los 30 años? Aquí está la respuesta. Lucas 3:23 nos dice: Yahshua mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de Joseph, hijo de Elí. Joseph y David son un simbolismo del Mashiach. Por eso Yahshua no pudo haber elegido otra edad que no fuera cerca de los 30 años para hacer su inmersión y comenzar su ministerio. Yahweh Elohim me permitió cumplir 30 años exactos para hacer mi inmersión. He aquí les comparto el video. ¿Ya? Bendito eres tú, Abacados, Yahweh, nuestro Elohim, Rey de todo el universo. Le doy gratitud a Yahweh por este día especial de Shabbat semanal número 28 del año. Padre Yahweh, vengo en esta tarde a hacer mi tebatá. Padre Yahweh, sabemos que el agua está un poco fría. Así yo, Abba Yahweh, voy a hacer mi inmersión invocando el nombre de tu Hijo Yahshua HaMashiach. En el nombre de tu Hijo Yahshua HaMashiach voy a hacer mi inmersión. Toda gratitud a Yahweh y Yahshua que me permitieron llegar a los 30 años para nacer de nuevo. Sin duda, Yahweh tiene preparado un plan para cada uno de nosotros. Él lo cumple en su tiempo perfecto. Continuemos. El ministerio de los Kohanim. ¿A los cuántos años comenzaba? La respuesta se encuentra en este verso. Números 4 del 1 al 3 nos dice: habló Yahweh a Moshe y Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el Mishkan de reunión. Un Cohen comenzaba a ministrar a los 30 años, pero ¿por qué Yahweh estableció que un Cohen comience a servirle a esa edad? Porque el número 30 representa autoridad, es la vara del pastor. Los Kohanim ejercen la autoridad de Yahweh. Cualquier persona que tenía pleito con alguien, inmediatamente tenían que venir donde el Cohen para resolver el caso. El número 30 está totalmente conectado a un Cohen, y ahora
entenderán a mayor profundidad por qué Yahweh ordenó que un Cohen comenzara a servirle a los 30 años. Para ello, echemos un vistazo al nombre del cuarto hijo de Jacob. Estamos hablando de Yahudá. Este nombre es muy especial, ya que este es el único nombre que se forma añadiendo una puerta o dalet a las 4 letras del tetragramatón. Ningún nombre en todo el Tanakh tiene esa característica. ¿Por qué? Porque la puerta es una sola, no existen varias puertas. ¿Y quién dijo yo soy la puerta de las ovejas? Lo dijo el buen pastor. El pastor es el único que abre la puerta de las ovejas. ¿Y de qué tribu vendría el pastor que abre la puerta de las ovejas? Vendría de la tribu de Yahudá, algo que se encuentra codificado en el propio nombre Yahudá. Fíjense, ¿qué sucede si calculamos el valor numérico del nombre Yahudá? ¿Qué sucede? Hagamos el conteo. La Yod tiene un valor numérico de 10, la Hei tiene un valor numérico de 5, la Waw tiene un valor de 6, la Dalet tiene un valor de 4 y finalmente la Hei tiene un valor de 5. Sumando esos 5 valores tenemos que el nombre de Yahudá tiene un valor numérico de 30. ¿Y cuál es la letra hebrea que tiene un valor numérico de 30? Es la letra Lamet, el buen pastor. ¿Por qué Yahudá está asociado al número del buen pastor? Por una razón y por una razón solamente, porque Yahshua el Cohen Gadol vendría a través del linaje de Yahudá para convertirse en el buen pastor a los 30 años. ¿Se dan cuenta cómo los números y las letras están ligados intrínsecamente? No lo podemos divorciar el uno del otro. Hay secretos que solo se pueden conocer a través de los números. Entonces, ¿qué podemos concluir acerca del número 30? Que el número 30 está asociado al Cohen, al buen pastor y al rey. Si usted tiene 30 años y ha conocido a Yahweh Elohim, entonces el Creador tiene un propósito muy especial para ti. ¿Cuál es ese propósito? Solo tú lo sabes. Ahora veamos una palabra hebrea que comienza con la Lamet. Esta palabra todos lo conocen. Tiene un significado muy interesante. Comencemos leyendo el siguiente verso. Devarim 6, del 6 al 7 nos dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, Levab, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La palabra Levab es la raíz de Lev, que todos sabemos que fue traducido como corazón, pero Levab tiene un significado más profundo. La concordancia Strong nos dice que Levab significa corazón, deseo, entendimiento, inteligencia, voluntad. Según estos significados podemos ver que tu Levab es la zona más interna de ti y ahí quiere entrar Hasatán para manipularte. Si él logra meterse ahí, entonces tú serás un títere en manos del enemigo. Por ejemplo, ¿qué hizo Hasatán con los constructores de la Torre de Babel? Se metió en el Levab de cada uno de ellos y revertió toda su voluntad para que construyeran la Torre de Babel. Y todo esto que acabamos de decir está codificado en una palabra resultante que se forma a partir de la reversión de la palabra Levab. ¿De qué estamos hablando? En un momento se darán cuenta. Cuando nosotros observamos la Torah de Yahweh en lo más interno de nuestro ser, en nuestro corazón, entonces nos convertimos en Levab. Pero si nosotros no lo guardamos en nuestro interior, entonces ¿qué sucederá? Para saberlo, examinemos la palabra Levab detenidamente. Levab está formado por 3 letras hebreas, la Lamet, la Bet y la Bet. Esas 3 letras juntas significan: el buen pastor, Yahshua, debe estar en nuestra casa, Obed, es decir, debe estar en nuestro corazón. El hecho de que Levab tenga 2 letras Bet indica que el buen pastor debe habitar en lo más profundo de nuestra casa. Pero ahora, ¿qué sucede si invertimos la posición de las letras de la palabra Levab? ¿Qué sucede? Sucede algo interesante. Fíjense, Levab comienza con la Lamet, luego le sigue la Bet y nuevamente la Bet. Invertimos eso y tenemos que la palabra resultante comienza con la Bet, luego le sigue la Bet y termina con la Lamet. ¿Qué palabra se formó? Se formó la palabra hebrea Babel. ¿Eso qué significa? Que si nosotros no caminamos conforme
conforme al Levab de Yahweh. Entonces avanzaremos en sentido contrario, es decir, avanzaremos en el sentido de Babel, y todo el mundo está avanzando en ese sentido. Todo el mundo se está precipitando en la dirección de Babel. Hay mucha rebelión en todo el mundo. Nadie quiere vivir conforme al Levab o corazón de Yahweh. Todo el mundo quiere hacer la voluntad de su padre Nimrod. Solo hay dos caminos para el hombre: o bien avanzas por la derecha, por el camino Levab, el camino de la bendición, o bien avanzas por el camino izquierdo, Babel, el camino de la maldición. No existe un tercer camino llamado el nuestro. ¿A quién estará siguiendo usted? ¿Estará siguiendo las huellas de las ovejas o las huellas de los cabritos? El buen pastor al final hará la separación. Si ven, todo está conectado. Hay algo en estas dos palabras, Levab y Babel, que pocos lo habrán notado. Fíjense, los que caminan por el camino Levab ponen en primer lugar al buen pastor Yahshua. Luego recién ponen atención a su bet o casa. Esas dos bet simbolizan uno a la propia persona y la otra bet simboliza a su propia familia. Entonces los que caminan por el camino Levab ponen en primer lugar a Yahshua, el buen pastor. Luego recién ponen atención a su vida y su familia. Pero los que caminan por el camino Babel ponen en primer lugar su vida y su familia. Y luego al final, si hay espacio, colocan a Yahshua en un rincón. ¿Se dan cuenta la diferencia abismal que existe? Solo existe estos dos tipos de personas en el mundo: aquellos que priorizan al buen pastor y aquellos que lo desprecian. ¿Cuál de estos dos tipos de personas es usted? Se lo dejamos la respuesta. Finalmente, otro dato interesante que podemos encontrar en la palabra Levab es el siguiente. La palabra Levab tiene 3 letras, la Lamed seguido de 2 casas o Bet. Entonces tenemos que Levab significa el buen pastor que pastorea las 2 casas de Yasharel. ¿Quién es ese buen pastor? Es Yahshua HaMashiach. Él pastorea la casa de Yahudá y la casa de Efraín. Estas 2 casas están en el corazón o Levab de Yahshua. Por eso el Urim y el Tumim se guardaban en lo más interno del pectoral del Cohen Gadol. Ahora pasemos a la 13ª letra del alefato hebreo. Estamos hablando de la letra Men. Esta letra también tiene una enseñanza profunda. La Men significa, como su pictografía lo indica, aguas en movimiento. Y de hecho la palabra agua en hebreo es Maim, la cual tiene 2 Mem construido en su estructura. El agua es el elemento más importante y abundante del planeta Tierra. Por esta causa el agua representa la palabra del Creador, que tiene una riqueza insondable. Por ejemplo, estos son algunos datos claves asociados con el agua que nos ayudarán a comprender por qué Yahweh simboliza su palabra con el agua. El agua sirve para bañarnos, sirve para cocinar. El cuerpo humano no puede sobrevivir sin agua. La sangre está formado en su gran mayoría por agua. El cerebro es 80% agua. Nuestro planeta está formado por 70% de agua. ¿Qué brotó del costado del Mashiach cuando fue traspasado? Brotó agua. Por todo esto, el agua simboliza por excelencia la palabra de Yahweh Elohim. ¿Y dónde nosotros retenemos las aguas de la palabra? En el cerebro. El cerebro está formado por 80% de agua. ¿Qué significa eso? Que tu cerebro debe estar lleno mínimamente en un 80% por aguas vivas de la Torá, y solo un 20% o menos tu cerebro debe retener aguas del conocimiento del mundo. Pero ¿qué sucede con las personas? Sucede al revés. Ellos tienen 99% de aguas residuales del mundo y solo tienen 1% de aguas vivas de la Torá en su cerebro. ¿Qué significa eso? Que tu cerebro se está pudriendo. Es tiempo que le hagas una limpieza a tu cerebro y lo llenes únicamente de aguas de la palabra. Solo así podrás purificar tu cerebro. Ahora construyamos una palabra hebrea bien interesante que todos conocemos. Vamos a construirlo a partir del concepto de caminar en aguas. ¿Les suena familiar ese concepto? ¿Quién caminó sobre las aguas? Matillá 14:25 nos dice: mas a la 4ª vigilia de la noche, Yahshua vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Por qué el Mashiach camina
camina sobre las aguas, porque los milagros o maravillas de Yahweh siempre están asociados al agua. Por ejemplo, ¿cuál fue el primer milagro que Yahshua hizo durante su ministerio? Fue precisamente convertir agua en vino nuevo. ¿Por qué el Mashiach tuvo que elegir específicamente el agua para realizar su primer milagro? Porque el agua es la vida, y la acción de dar vida únicamente reside en la palabra. ¿Y cuál es el elemento que simboliza la palabra? Es el agua. Ahora comencemos construyendo la palabra hebrea que dijimos. ¿Cuál es esa palabra? En un momento lo verán. Comencemos definiendo el término caminar desde el hebreo. Caminar en hebreo es lak, que se escribe con dos letras hebreas, la lamet y la kaf. La lamet significa bastón, callado, y la kaf significa palma de la mano. Entonces lak, traducido como caminar, significa agarrar el bastón con la mano. ¿Quién agarra el bastón? Solo existe dos personas que agarran el bastón. Uno es el anciano y el otro es el buen pastor. Y fíjense lo que sucede si le añadimos la letra men a esta palabra lak. ¿Qué sucede? Ahí lo tienen. ¿Qué palabra hebrea se formó? Se formó la palabra melek, que pictográficamente significa el caminador de las aguas. ¿Quién es ese hombre que camina sobre las aguas? Es Yahshua HaMashiach, el melek o rey de Yasharel. Vean cómo todas las letras apuntan al Mashiach. Cuando nuestro Mashiach caminó sobre las aguas, literalmente estaba cumpliendo su papel de melek, que significa caminador de aguas. ¿Qué representa las aguas? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces un rey es aquel que camina sobre una multitud de gente. ¿Y qué dice la escritura? Dice que Yahshua nos hizo para Yahweh reyes y coanín. Es decir, usted y yo podemos llegar a convertirnos en reyes. Pero hay un requisito fundamental para eso. ¿Cuál es ese requisito? Caminar sobre las aguas. ¿Cómo podemos llegar a caminar sobre las aguas? Muy simple. El propio mecanismo de formación de la palabra melek nos da la respuesta. Usted tiene que añadir aguas o men a su caminar haruajín. Recuerden que la palabra melek se formó a partir de dos conceptos, los cuales son los siguientes: caminar y agua. Esos dos conceptos forman la fórmula base primordial que tienen en pantalla. Caminar más agua es igual a rey. Partiendo de esta fórmula, ¿qué tiene que hacer usted para convertirse en un rey para Yahweh Elohim? Tiene que añadir aguas a su caminar espiritual, por así decirlo. ¿Cuáles son esas aguas? Son Torah. Es decir, si usted bebe toda la Torah y comienza a caminar conforme a la Torah, entonces usted comenzará a caminar sobre las aguas. Usted estará por encima de la muchedumbre de gentes. Y si usted ha sobresalido entre la multitud, entonces usted será hecho un rey en el reino de Yahweh. No lo digo yo, no me lo estoy inventando, sino lo dice la propia escritura. Revelaciones 1:5 nos dice: y de Yahshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el supremo de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes, melek, y coanim para Yahweh su Padre. A él sea la cabot e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Usted quiere ser un rey? Comience añadiendo la Torah a su vida y podrá llegar a serlo. Sigamos profundizando en el agua de la palabra. Leamos el siguiente verso para hacer una interesante conexión. Segunda de Kefas 3:5 nos dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos y también la tierra, que provienen del agua, y por el agua subsiste. En el relato de Bereshit se menciona algo que llama la atención. Se menciona que Yahweh creó las plantas, los animales, pero no se menciona en ningún lado diciendo que Yahweh haya creado las aguas de nuestro mundo, sino simplemente se menciona que Yahweh separó las aguas de arriba y las aguas de abajo. ¿Eso qué significa? Que las aguas ya existían antes de la creación de nuestro mundo. Partiendo de este concepto, podemos decir que la palabra de Yahweh, simbolizado por las aguas,
aguas. Siempre ha existido desde toda la perpetuidad. Vayamos por más escrituras. Devarim 32 del 1 al 2 nos dice: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. ¿Sabía usted que la lluvia cae todos los días del año? Algunos dirán: no hombre, la lluvia solo cae en primavera y otoño. Eso es cierto, pero solo si consideras un solo punto geográfico. Pero ¿qué sucedería si te llevo 50.000 metros de altura sobre el nivel de la tierra? Algunos dirán: voy a ver el domo o cúpula de la tierra. Otros dirán: voy a ver la curvatura de la tierra. No vamos a discutir la forma de la tierra ahora, pero lo que sí te puedo asegurar es que verías el mundo de forma global como Yahweh lo mira. Te darías cuenta que está cayendo lluvia continuamente sobre el planeta Tierra todos los días del año. No existe ningún día en que no caiga lluvia. ¿Por qué sucede esto? Porque la lluvia representa la palabra de Yahweh, que está cayendo continuamente todos los días sin falta. ¿Cómo cae la lluvia? Cae gotita por gotita para que nosotros podamos recibirlo. Cae gradualmente como para que nosotros podamos beberlo. Algunos quieren aprender la Torá de un solo golpe, en un solo día. Eso sería como darte de beber un tanque lleno de agua. ¿Podrías beberlo de una sola vez? No podrías, te reventaría la barriga. El cuerpo humano está diseñado para recibir agua gradualmente. Por eso la lluvia cae de esa manera. Porque si la lluvia cayera como baldazos, entonces todos se ahogarían en la palabra. Finalmente, para terminar, decimos que el amén representa por excelencia la palabra de Yahweh, y como tal no podía faltar en aquel término que tiene más peso después del nombre del Creador y del Redentor. ¿Cuál es ese término? Es Emet. Emet es equivalente a decir palabra de Elohim. No lo digo yo, sino lo dice el propio Mashiach. Él dice claramente: tu palabra es verdad, es decir, es Emet. Este término se escribe con solo 3 letras, pero su significado trasciende más allá. En esta pequeña palabra se encuentra resumida toda nuestra vida. Nosotros comenzamos conociendo al Creador, letra Aleph, y terminamos nuestra carrera cuando somos sellados para el día de la redención final, letra Tau, y justo en medio de nuestra carrera se encuentra la Mem, que simboliza nuestra Tebalá o inmersión en agua. Si se fijan, la inmersión Men es el único puente para alcanzar la meta final o redención. Por eso Yahshua dijo: el que creyere y fuere sumergido será salvo. Usted hizo su inmersión o Tebalá, es mejor que se apresure porque el tiempo se va acortando cada vez más. Marcos 16 del 16 al 18 nos dice: el que creyere y fuere sumergido será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, sumergiéndolos en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.